Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Bien, hoy iniciamos un tema muy trascendente y que a muchos de vosotros os va a interesar. Esta va a ser la primera entrega de 2 vídeos dedicados al TCI, la transcomunicación instrumental, el fenómeno de las psicofonías y lo que más adelante derivó en las llamadas voces electrónicas. Os voy a exponer cuál ha sido el recorrido histórico de este fenómeno. ¿Cómo empezó? ¿Quién lo descubrió? Y también, muy importante, quién y cómo se desarrolló luego a través de instrumentos científicos para establecer ese contacto con otras dimensiones. He decidido hacer esta serie de 2 vídeos especiales por 2 motivos. Primero, creo que ya es momento de romper el velo de estas cuestiones popularmente envueltas de prejuicios, miedos arcaicos y muchos kilos de ignorancia. El método TCI funciona. Y hay que abordarlo, pero con seriedad y rigor, y mucho escepticismo. Y segundo, quiero ofrecer al público las herramientas para entender cómo funciona este proceso, al mismo tiempo también deciros que no es recomendable que todo el mundo haga esto, porque evidentemente este proceso requiere un gran equilibrio emocional. Hay personas a las que les puede afectar dependiendo de las respuestas que pueda obtener a través de este medio. Abstenerse personas sensibles o inestables, abstenerse personas con ánimo de jugar o reírse del tema, abstenerse personas sin un mínimo de conocimiento técnico y de información de cómo funciona. Es muy importante no tener miedo. El mundo pertenece a los valientes, eso está claro. Pero, lógicamente, los que quieran experimentar deben asumir que se necesita un rigor, una seriedad, un compromiso con la verdad y por supuesto, intentar averiguar algo más sobre lo que hay después de la vida. Igualmente ser conscientes que debe ser realizado por personas adultas y con madurez emocional, no adolescentes, no es recomendable, gente muy joven. Si esto se lleva a cabo con una actitud de estudio, de compromiso, para obtener respuestas de forma rigurosa, pues perfecto, ningún problema. Sí es cierto que la mayor parte de grandes descubridores de este fenómeno han sido ingenieros, pero eso no significa naturalmente que sea necesario ser ingeniero para hacerlo. Dicho esto, ¿cómo empieza el fenómeno de las psicofonías? El primero, sin duda, fue el sueco Fredrik Jurgenson, un artista y productor cinematográfico que era aficionado a grabar el canto de los pájaros en su campiña de Estocolmo, en Suecia. Con lo cual, todo sucedió de una forma improvisada, sin buscar el fenómeno, porque Jurgenson simplemente grababa el canto de los pájaros, y fue el día 12 de junio de 1959 cuando se dispuso a grabar el canto de un pinzón. Su micrófono registró algo más que el canto de los pájaros. Escuchando con sus auriculares, percibió una voz humana. Él y su mujer pensaron que se había colado en la voz de alguien que simplemente paseaba cerca. De modo que Jurgenson desechó la grabación, dijo, alguien debió pasar cerca. Pero al día siguiente vuelve a repetir, vuelve a grabar en el mismo lugar y asegurándose esa vez de que nadie estaba cerca. Cuando se dispuso a escuchar, descubrió con asombro que había aparecido otra voz, pero esta vez la voz de una mujer, a la que inmediatamente reconoció. Tanto él como su esposa reconocieron que era la voz de la madre de Jurgenson. Además, hay un detalle. La voz femenina llama a Jurgenson de la forma cariñosa que le llamaba en vida. Friedel le llamaba. Ese detalle solo lo sabía él y su mujer. El mensaje concretamente decía, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Esta es, digamos, la primera psicofonía que se obtiene de una forma directa y clara. Jurgenson quedó tan estupefacto que su vida ya no fue la misma, fue muy impactante, tanto que, imaginaos, una persona tranquila, sin una fe especial en el más allá, que de repente le llega una confirmación de este tipo tan contundente. Este hombre llegó incluso a sufrir varias crisis, hasta que con el tiempo logró encajar y digerir poco a poco el fenómeno. Siguió grabando y obtuvo cientos de voces registradas que le llamaban por su nombre y le daban mensajes. Jurgenson sintió que estaba ante un descubrimiento importante.
y llevó todo ese material grabado a la Sociedad Parapsicológica de Estocolmo, pero no le hicieron demasiado caso. No olvidemos que en aquellos años los métodos de grabación eran muy rudimentarios y había pocos expertos que pudiera decirse que dominaran el asunto. Pero sí hubo quien prestó atención a esas grabaciones. Jurgenson había publicado un libro llamado Voces desde el espacio, y quien leyó ese libro fue un filósofo y psicólogo letón, el señor Konstantin Raudive. Impresionado por conocer a su autor, Raudive logró contactarle y juntos se hicieron inseparables. Trabajaron durante largo tiempo, pero cosas del destino, la unión no cuajó. Jurgenson tenía una visión diferente de Raudive a la hora de obtener voces y de analizarlas, y terminaron por separarse por diferencias insalvables. Una pena, porque quizás si hubiesen intentado ponerse de acuerdo, hubiesen podido acelerar este proceso de investigación. Pero bueno, el destino quiso que se separaran por diferentes caminos. El caso es que si bien Jurgenson fue el descubridor y potenciador a nivel de decir, señores, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Raudive fue el que desarrolló las herramientas para facilitar la comunicación psicofónica. Pero fijaos cómo fue todo sincronizándose. Porque nadie hizo caso a Jurgenson cuando reclamaba que se estudiara el fenómeno. Y solo Raudive le hizo caso porque previamente y de forma casual le ocurrió a él también. Fijaos, Raudive trabajaba como traductor. De hecho, él tradujo al letón la obra del Quijote, imaginaos. Dentro de esas traducciones, él usaba un grabador de cinta para anotaciones. Un día, tuvo que ausentarse de su despacho y se dejó el grabador en marcha. Cuando regresó, varios minutos después, y escuchó la cinta, en mitad del silencio surgió una voz muy distintiva para él. Era la voz de su madre fallecida, que le llamaba por su diminutivo, Koski, Koski. Así decía la grabación. Raudive quedó estupefacto. Por eso contactó con Jurgenson. Por eso empezó a investigar. Es curioso que dos de los principales referentes en la transcomunicación, como Jurgenson y Raudive, ambos comparten el mismo detonante. Sus madres les llamaban cariñosamente por su nombre. Sus madres fallecidas. Estamos hablando de dos personas cultísimas, abiertas de mente, que experimentaron algo insólito y acabaron por sentar las bases de un fenómeno que hasta aquel momento, hablamos de 1965, nadie sabía nada. Imaginaos lo que debió de ser para estos pioneros enfrentarse a la mentalidad cerrada de la época, el desprecio académico e incluso la pasividad de la parapsicología, que tampoco contemplaba esta cuestión, no tenía herramientas para hacerlo. Pero como digo, a partir de 1965, Raudive dinamiza todo esto. Utilizando magnetófonos y otros dispositivos, llegó a grabar más de 80.000 cintas de audio. Con ayuda de técnicos hizo un trabajo propio de laboratorio, siguiendo un procedimiento estricto y metódico y obteniendo resultados increíbles. Raudive estableció varias características en las voces que obtuvo. Primero, lo que él llamaba las entidades hablaban muy rápido. Había que ralentizar la cinta para poder apreciar el mensaje. A menudo, en una sola frase llegaban a usar hasta 5 o 6 idiomas distintos. Segunda cuestión, estas voces daban un mensaje corto y forzado, como si tuviesen dificultades para explayarse. Era de estilo telegráfico, expresaban las palabras clave para acortar el mensaje, lo que hacía que se saltaran algunas normas gramaticales y se centraran en neologismos. También destacó la naturaleza, digamos, cantarina del fenómeno, sí, voces melódicas. Raudive contó también con la ayuda del parapsicólogo y médico alemán Hans Bender, quien también contribuyó mucho en la difusión de este fenómeno. En 1968, Raudive publicó el libro Lo inaudible se hace audible. La gran ventaja de este hombre fue que al hablar muchos idiomas podía lidiar fácilmente con esas voces que hablaban dichos lenguajes. Pero además él construyó el receptor de diodos de germanio, cuya empresa colaboradora fue la Telefunken. Este aparato captaba un espectro de frecuencias fuera del alcance de radios comerciales. El objetivo era potenciar la sonoridad y claridad de las voces. Raudive murió en 1974.
dejando un legado increíble, más de 10.000 psicofonías, con cientos de testigos de personas que identificaron a sus seres queridos fallecidos, que reconocieron en las voces grabadas. Lo más interesante es que diversos ingenieros y técnicos que siguieron el legado aseguran haber obtenido voces del mismo Raudif, como si Raudif, después de muerto, hubiese continuado dando instrucciones técnicas para mejorar las recepciones en la transcomunicación. Raudif parece haber aparecido en incluso psicoimágenes, aquí podéis verlo. Bien, después del legado de Jurgenson y Raudif, le siguieron otros como Alex Schneider, catedrático de física de St. Gallen, en Suiza, V.A.H. Rishton, director del Trinity College de Cambridge, entre muchos otros. En España, los introductores de las psicofonías fueron los ya fallecidos Germán de Argumosa, un parapsicólogo brillante a quien le debemos muchísimo, todos los interesados. Germán de Argumosa fue célebre por su investigación en las famosas caras de Belmez, donde obtuvo diversos resultados. También, por supuesto, Sinesio Darnel, un químico catalán que aportó mucha divulgación. Fue también muy riguroso y el primero en publicar un libro en España sobre psicofonías, el llamado Voces sin rostro. Grandes pioneros. También está Alfonso Galeano, quien también ha estudiado mucho las psicoimágenes, esto es, obtener rostros a través de una cámara conectada al televisor, con un circuito cerrado. Se produce como un efecto de retroalimentación y se crean varios fractales. Ahí se forman rostros humanos y a veces también no humanos. Pero sin duda, el máximo difusor e investigador español es Pedro Amorós. Pedro Amorós lleva toda una vida dedicada a las psicofonías y utilizando absolutamente todos los aparatos disponibles, magnetófonos por vía digital, transcomunicación por frecuencias de radio, de todo. Pedro Amorós es el máximo exponente en España. Y debo deciros que he contactado con él y ha aceptado ser entrevistado en mi canal, con lo cual desde aquí os anuncio que en breve le haremos una entrevista a este gran comunicador que tanto ha aportado sobre este enigma. Esto será sin duda una primicia en Rimbel 35 y desde aquí quiero enviarle un especial agradecimiento a Pedro por aceptar mi invitación. Bien, antes de terminar, os voy a mostrar algunas de las psicofonías que yo mismo he obtenido. Son registros obtenidos por método clásico, es decir, micrófono y nada más, grabando en silencio, después de formular una pregunta. Como ya sabéis, os he contado que dispongo de más de 15.000 voces en un trabajo de 3 años de estudio. Pero hoy os muestro las voces que más me han impactado. Recordad en el próximo vídeo, que es la segunda parte de este, os hablaré ya de voces electrónicas, no el método de psicofonías clásica, sino voces obtenidas ya por transcomunicación. Aquí os dejo con las psicofonías, amigos. Nos vemos en la próxima entrega. Nos entiendo. Nos entiendo. Nos entiendo. Sosteno. 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 Sosteno.